Bueno, muy buenas tardes a los asistentes. Vamos a dar inicio a la charla que tenemos pues, de escritores de entrada para modelos para aprendizaje de máquina con pues, nuestro profesor invitado, el profesor pues, Luis Hernán Ochoa. Él es profesor de la Universidad Nacional, él pues es ingeniero civil, tiene doctorado en ingeniería de sistemas y pues maestría en geofísica y geomática, y conoce bastante acerca pues de sistemas inteligentes, ha trabajado con geofísica y con bastantes pues ramas de la geología pues que lo hacen famoso por ser como poco comunes. Entonces pues realmente pues nos complace pues tenerlo aquí. Profesor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues con mucho gusto puede ir empezando. Bueno, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Voy a apagar la cámara para que tengamos menos problemas de pronto de señal y de internet. Entonces, simplemente vamos a ver la presentación. Entonces, como nos habían contado, vamos a hacer entonces una presentación sobre descriptores de entrada para aprendizaje, para modelos de aprendizaje de máquina. ¿Y por qué es tan importante esos descriptores? Porque básicamente los descriptores consisten en una preparación, digamos, por decirlo así, de la información, como lo dice este icono que está acá en este lugar, de toda la información que usted tiene, extraer algunas características de esta información que le ayuden al modelo a tener, digamos, como una especie de información acerca del fenómeno. Estos descriptores son los que yo tengo de mi fenómeno, de lo que yo estoy estudiando. Esos son los datos. Tengo un montón de datos, pero mi fenómeno obedece a algunas leyes o algunas relaciones entre los datos que permiten, digamos, ayudarle a mi modelito a que entienda mejor lo que tiene que hacer, y esos son los descriptores. Siento un micrófono abierto, Alejandro, de pronto desde el host los pueden apagar. Listo, profe. Entonces, esta es la charla de hoy martes 25 de octubre, gracias a los organizadores de la GeoHackathon. Eso es una muy buena iniciativa y pues les deseo el mejor de los éxitos porque realmente es una excelente idea para poder un poquito, no solo dar a conocer estos métodos o esta forma de procesar información, sino además como también acabar con algunos mitos y de pronto también tener en cuenta que no es solo una caja negra la que va a resolver mi problema. Yo le metí los datos aquí, esta caja negra lo resolvió y eureka, aquí estoy. Esto, digamos que es uno de los grandes problemas, una de las quejas que hay alrededor de estos sistemas, y es justamente por eso, porque la gente quiere meter el dato aquí de entrada y tener la salida sin pensar absolutamente nada. Y aquí hay que tener cuidado porque un muy buen ejemplo de los datos de entrada y tener cuidado es cuando yo quiero hacer un modelo, digamos, que involucre personas y por alguna razón uno de las variables es el número de la cédula. Y resulta que yo quiero ver, por ejemplo, incidencia de un tipo de enfermedad en las personas. Y cuando usted corre el modelo y el modelo lo corre con el número de cédula, muy probablemente usted va a tener un excelente modelo y esa variable le va a funcionar muy bien para la incidencia de enfermedades, digamos, relacionadas, por ejemplo, con Alzheimer. Y pues la incidencia es inversamente proporcional a esa variable que usted tiene ahí, resulta que la cédula, y realmente lo que está significando es algo más relacionado con la edad. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de datos. Yo le puedo meter todos los datos que quiera, pero tengo que saber cuáles son los datos que le estoy dando a mi modelo para que interprete. Entonces, en general, uno establece un proceso que se llama Knowledge Data Discovery o descubrimiento de conocimiento de los datos, y por supuesto que ese modelo tiene que iniciar con los datos. Hay que hacer una selección de los datos, lo que yo le digo, aquí está la cédula, el teléfono, la dirección y alguna información clínica. Hombre, pues esta es la que me interesa, este pedazo. Aquí está involucrado su conocimiento.
Acá usted tiene que revisar, buscar datos anómalos, ver cómo arregla sus datos de tal manera que no tenga, por ejemplo, unos datos muy desbalanceados o datos nulos, datos, falta de datos, etcétera. Usted tiene que saber cómo maneja eso. Y posteriormente, esto no está en el esquema clásico de Knowledge Data Discovery, esto lo agrego yo. ¿Por qué? Porque es importante tener claro que los descriptores, desde mi humilde punto de vista, son la clave muchas veces más que el modelo mismo de que usted pueda obtener un modelo exitoso. Ya aquí empieza usted un proceso de... ¿Alguien levantó la mano de pronto? Me van avisando, por favor, Alejandro, porque yo acá no tengo control de nada, estoy solo viendo la presentación. Esto ya viene, es el modelo, se está corriendo. Aquí, por ejemplo, se está mostrando algo como un kernel o una transformación de los datos que ya depende más del modelo. El modelo mismo, la validación del modelo. Entonces, acá, ¿qué hay? Acá puede haber un support vector machine, una red neuronal, o cualquier otra cosa, regresiones lineales, árboles de decisión, lo que usted quiera, están acá. Pero fíjese que yo lo estoy alimentando ya con una información, como diría uno, ya mascadita la información, ya un poquito más cercana a mi fenómeno, porque esto es cualquier dato, pero esto es acercar el modelo al fenómeno. Y realmente donde está el modelo es aquí, y finalmente, pues, la solución es mi modelo. Este es el proceso clásico de Knowledge Data Discovery, donde yo voy avanzando en mis pasos, voy haciendo descriptores, kernel, modelos, validando, pero pues este proceso es iterativo en el sentido que si no me funcionó aquí, yo me puedo devolver a cualquiera de estos lugares y quizás cambiar el kernel y estoy trabajando dentro de mi modelo, o me devuelvo aquí a los descriptores, trato de poner o quitar descriptores, o tengo que entrar a revisar mis datos, a ver si hay problemas con los datos, etcétera, etcétera, o inclusive hacer una selección diferente de mis bases de datos. Este es el Knowledge Data Discovery clásico, y aquí es donde está mi icono de los descriptores, que es de lo que vamos a hablar. Un poquito para mostrarles a ustedes este paradigma del Deep Learning. Entonces se habla mucho de Deep Learning ahora, y entonces todo el mundo habla de Deep Learning. Y resulta que el Deep Learning es el mismo proceso de Machine Learning, donde el dato entra de una vez aquí a mi red. Entra el dato, o sea, planteo aquí lo que yo hablaba, una caja negra. Mientras que acá, por lo menos en procesos de Knowledge Data Discovery, Machine Learning, te hago primero una extracción de características que son, perdón, hasta aquí, que son justamente los descriptores. Estos son los descriptores. De resto, esta es otra de la caja negra aquí, pero al menos yo le estoy poniendo acá a mi modelo una información que le ayuda al mismo modelo. Además, reduzco variables, aquí reduzco el número de variables y reduzco el número de procesos. Todos estos son los procesos. Aquí, claro, aquí hay procesos, por supuesto, de cómo yo tomo mis datos y los convierto en unas variables. Pero el Deep Learning, por ejemplo, lo que tiene que ver con imágenes, entonces yo tengo aquí 4000 por 4000 píxeles y le meto los 4000 por 4000 píxeles aquí para que él adentro haga cosas y termine a lo mejor haciendo un modelo muy similar a este. ¿Por qué? Porque finalmente, si yo no le hago una extracción de características, muy probablemente este modelo de Deep Learning, porque funcionan, pero ¿por qué funcionan? Porque aquí adentro, aquí en esta parte, se produce algo como lo que está aquí. O sea, él empieza a descubrir ciertas relaciones entre los píxeles que yo le he descubierto antes, o sea, porque aquí también entra la misma imagen, solo que yo extraigo unas características y las pongo aquí. O sea, le ayudo al modelo primero a sacar o a tener en cuenta lo importante. Cuando veamos los momentos invariantes, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Entonces, fíjense que al final es el mismo proceso. Aquí entra la imagen grandota, pero esto tiene muchísima más cantidad de operaciones que las que yo puedo tener aquí, porque aquí también tengo unas operaciones, pero que se reducen muchísimo. Aquí simplemente estoy haciendo de todo. Entonces, ese es un poquito a veces mi queja del Deep Learning, porque el Deep Learning casi que no le interesa, no,
cualquier persona podría hacer deep learning de cualquier cosa. Y pues cualquier cosa podría salir de allí. Por eso es que los descriptores son la parte que yo siempre he planteado que se deben hacer. Ahora, ¿por qué? Porque además usted se va a gastar un montón de tiempo, su modelo se va a gastar un montón de tiempo haciendo esto. Ah, que los computadores ahora son más rápidos. Sí, pero esto es más rápido que esto. Bueno, ese es entonces como el planteamiento. ¿Cuándo usar Deep Learning? Yo tengo acá un input, unas imágenes de satélite, varias imágenes de satélite. Pues yo de pronto, antes de hacer un modelito como estos, quizás podría hacer un Deep Learning explorando un poco si estas imágenes me van a permitir encontrar una respuesta o un modelo que me correlacione muy bien con lo que yo quiero obtener. Una vez obtenido eso, yo digo, bueno, perfecto. Si esto funciona, ya me funciona el Deep Learning, ahora puedo intentar ver cómo hago un Machine Learning con unos descriptores de tal manera que lo puedo hacer mucho más rápido. ¿Ok? Esto es el que me dice la viabilidad y este es el que me lo hace rápido. Un poquito como cuando uno en geofísica utiliza métodos menos precisos, digamos, pero más rápido, no es al revés. Y luego me entro al detalle. Y resulta que yo hago una analogía del Machine Learning con una fábrica para comida de gatos y justamente cuando estuve preparando, esto ya hace como 6, esto es 2021, hace un año que estaba yo preparando clase, esta clase para mis estudiantes, encontré, estaba haciendo justamente la diapositiva que van a ver a continuación y esto me llegó al correo como premonitorio, ¿no? Como que las cosas, como que los astros se alinean y es que me llegó una publicidad de Cafán para cocina para tu mascota, para aprender a cocinar para la mascota y me dio mucha risa porque justamente yo estaba pensando en eso. Entonces eso quiere decir que si los astros se alinearon es que yo no estoy tan lejos de mi ejemplo. Y esta es la analogía, una fábrica para de comida para gatos. A mí me regalan esta fábrica, tome su fábrica. Adentro, todos los procesos que requieren para hacer esa producción de comida. Pónganle a la fábrica Sociedad Vinculante para Mascotas o póngale nuevo, o pónganle como quieran, ¿sí? Pero estos son simplemente como esos modelos de Machine Learning que usted puede usar, pues hay que saberlos usar primero. Pero bueno, la máquina funciona. Esa máquina funciona internamente. Yo cuadro eso por vector machine, le pongo un kernel de un tipo, coeficientes y exponentes y no sé qué, y yo juego con eso hasta que lo logre. Pero esta máquina no funciona sin los insumos. Y resulta que esa parte fue la que no le dieron a usted. Le dieron la máquina, le explicaron cómo funcionaba la fábrica mejor, pero se les olvidó decirle qué era lo que usted tenía que traer para poder fabricar esta comida para gatos y que los gatos les guste. Entonces, puede usted tener aquí, alguien había visto los camiones llegar y usted puede averiguar, ¿y eso qué venía? Pues venía huevos, venía no sé qué, pero esto requiere un preproceso para llevarlo a la fábrica. De esta no sirven sino ciertas partes, esto tiene que venir previamente frito, esto cocinado, esto hay que quitarle el hueso, esto hay que quitarle las hojas, qué sé yo. Entonces, si yo meto esto como viene, muy probablemente esa comida no va a salir bien, ¿sí? Anteriormente los procesos sí, pero no sé si a los gatos les va a gustar. Entonces, pues es lo mismo que habíamos visto en Knowledge Data Discovery. Tenemos una gran cantidad de ingredientes disponibles en el mercado, de los cuales yo necesito unos ingredientes en particular, los cuales tengo que seleccionar, sacar los malos, el maíz que no está bueno, qué sé yo, hacerle un proceso a eso, ¿sí? Sacarle el hueso a esto, dejar solo la pulpa, o mezclar esto con esto antes de meter, qué sé yo. Y ahí sí entra a mi maquinita, que esta es mi maquinita de Machine Learning. Pues claro, la clave, esto funciona porque esto matemáticamente, o su fábrica como se la dieron funciona y matemáticamente los modelos funcionan, pero esta parte es la que
siempre hay que ver cómo hacemos. Por eso está la diferencia entre el dato y el modelo. Otro de los aspectos interesantes del Machine Learning justamente consiste en tratar de relacionar información objetiva con información subjetiva. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Tratar de extraer este conocimiento subjetivo que tienen algunos seres humanos a partir de algo objetivo como por ejemplo datos de laboratorio. Puede ser por ejemplo imágenes de sensores remotos frente a una clasificación que alguien haya hecho, un experto en SIG que gastó un montón de tiempo haciendo una clasificación de esas coberturas, pues de pronto solo con sensores remotos y su conocimiento. Y un buen ejemplo es el vino, la famosa neuroenología, que tiene que extraer de ese cerebro de los catadores, de los expertos, a partir de cómo hago yo para saber esto. Esto simplemente habla de cómo catar el vino, ¿no? Pero pues se hace con el olfato, con el gusto, de alguna manera que hay unas sensaciones, pero quizás sería más interesante no necesitar a esa persona porque esto termina siendo muy subjetivo y no algo más objetivo. ¿Y cómo sería? Pues, ¿qué es lo que finalmente hace este personaje cuando cata el vino? Pues es una especie de intuición. Él sabe, conoce de sabores, pero el mismo sabor, definirlo, es subjetivo. Que un poquito más ácido, más amargo, etcétera. Empieza a ser, a pesar de que las papilas gustativas y el olfato tienen unos factores, empieza a ser subjetivo cuál es el buen vino. Y eso yo lo relaciono con la intuición, que de hecho la intuición es lo que le permite a los sistemas inteligentes hacer lo que hacen. Datos, este es el proceso y esta es la salida. Esto que está aquí adentro que no entendemos muy bien es una suerte de intuición, porque fíjense lo que es la intuición, es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e intermedia sin la intervención de la razón. ¿Y por qué una red neuronal no razona? Porque no está razonando, es una caja negra. Hace aquí un poco de conexiones y lo que usted quiera, pero no hay una explicación para nada de lo que está pasando aquí. Por eso yo siempre digo que los modelos, este tipo de modelos son modelos intuitivos electrónicos o intuitivos digitales. Miremos el experto hace una clasificación y así es que funcionan todo el Machine Learning. Entonces yo tengo unos datos de salida, este es mi output, pero puedo también tratar de generar ese modelo a partir de laboratorio, algo de química, ¿sí? Y pongo estos datos que son objetivos. Y la idea es tratar de relacionarlos entre ellos dos, o sea, a ver si yo soy capaz de que estos datos químicos, o lo que sea, o físico-químicos, haga un ajuste, haga un match, un ensamble con el experto. Si yo logro hacer esto, pues estaré extrayendo el cerebro de estas personas, la forma en que ellos hacen el análisis. Eso es lo que yo hago. Entonces, ¿quién más? El profesor Zuluaga ha clasificado unos tipos de rocas metamórficas a partir de su ojo entrenado, ¿sí? Pero si yo además hago petrología, petrografía, petro de todo, no le echen la culpa de todo a Petro también. Entonces esto termina siendo, pues, sacar el cerebro, la forma en que el profesor razona, si es que razona en el buen sentido de la palabra, mucho el razonamiento. Él sabe que si tiene tales minerales puede estar de tal tipo, pero cómo reconoce los minerales también tiene su magia. Y mire que esto se ha hecho, y se ha hecho en la Universidad Nacional de Colombia. Eso lo hicieron en Manizales, creo que es. Sí, en Manizales. Aquí están, utilizaron 300 registros de ácido cítrico, cloruro, densidad, etcétera, etcétera. Y la calidad la puso un experto. Y ellos, pues, a través de Machine Learning, hicieron un modelito que relacionaba estos valores objetivos, estos atributos, con la calidad que la daba un experto. Miren
los resultados, 94.67, bueno, esto es mucho decimal, 95% clasificó correctamente a partir de esto. ¿Y qué es esto? Esto de laboratorio. Alguien me dice, sí, claro, pero es que mire que el ácido cítrico, perdón, es el que le da la acidez al vino y los clorhidratos de pronto le dan el toque, etcétera, etcétera. Yo no soy capaz, habría que mirar un experto que se ponga a revisar sulfatos, alcohol, para que, digamos, pueda explicarlo, pero el modelo no lo explica, el modelo simplemente dice, páseme estos datos y yo le digo cuál es la calidad que hubiese dicho un experto. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, hicieron un árbol de decisión y aquí uno sí, si ustedes, yo les envié esta presentación para que se las distribuyan. Alejandro, no sé si ustedes son, si yo se las envío a ustedes o no, pero igual si no, se las vuelvo a enviar. Entonces, o Alejandro me pone un correíto para que yo se las envíe. Pero miren que aquí lo principal es que los sulfatos, entre ciertos valores, definen para después mirar el alcohol, el pH, los clorhidratos, el ácido cítrico. Alguien podría tratar de explicar esto mejor. Pero esto fue lo que hizo el sistema, el supuesto sistema inteligente. A mí no me gusta llamar sistema inteligente porque no lo es. O sea, le extrajimos el cerebro a nuestros queridos amigos catadores. Hay datos por si alguien quiere jugar con eso. Miren los datos: acidez, ácido cítrico, azúcar residual, clorhidratos, sulfuros, no sé qué. Este es otro, un set de datos que está disponible aquí y que lo pueden usar, pues, por si algún día quieren jugar con eso. Entonces, digamos que el Machine Learning en clasificación ayuda también un montón, pero también en regresión. Aquí tengo al profesor Patarroyo, aquí estoy yo tratando de ver una roca, pero aquí lo importante de esta diapositiva es lo que dijo nuestro queridísimo H.H. Reed, que dijo, por allá en los 40, un geólogo dijo, el mejor geólogo es aquel que ha visto más rocas. Uy, pues es que usted viendo rocas tiene muchos registros de datos que están clasificados, que se clasifican y que usted puede, con lo que sus ojos vieron, y a veces, recuerden que también es el tacto, a veces yo he visto que hasta la lengua cae ahí sobre la muestra, y usted empieza a clasificar, generando algo así como una especie de modelo intuitivo. Pero el mejor modelo, el mejor geólogo, el que mejor puede hacer este tipo de cosas, es el que más rocas ha visto. De pronto, usted solamente ha visto cierto tipo de rocas de cierta región, pero no ha visto las de otra región, y cuando usted las vaya a clasificar se va a equivocar un montón. Entonces, esa es la clave, los datos. Los datos. Mire, más datos. Miremos, por ejemplo, esto es de mirando unas imágenes, a partir de unas imágenes, un modelo que se le propuso al distrito que no les pareció, pero como voy a hablar mucho de imágenes, me gusta mostrarlo. Ellos van al sitio y van mirando qué fallas de pavimento hay, huecos, piel de caimán, lo que sea. Y bueno, y ellos ponen unas dimensiones y unos tipos de falla de acuerdo a lo que observaron. Esto es lo que se hace clásicamente. Pero esto en sí mismo son unos datos que sumados a unas imágenes, ¿sí? Y a través de unos descriptores, unas transformadas de Fourier, lo que sea, yo puedo hacer un entrenamiento para extraer esta información y llegar a mi modelo. Entonces, ¿dónde está la información subjetiva? Está aquí, cómo él la vio, cómo el señor allá en campo midió. Y aquí está la objetiva de esa imagen, transformadas de Fourier, fractales, simetrías, etc. Estos son los descriptores. Estos son los atributos de los que hablaba la lámina donde hablábamos de Deep Learning. Otra cosa que, bueno, simplemente es para que tengamos en cuenta ese paso siguiente, que es el kernel. Pues el kernel necesita también unos datos que le entren de una manera apropiada. Y el kernel lo que hace es transformar mis datos de entrada, estos ya son los datos de entrada, o sea, mis descriptores, a un espacio de características donde yo pueda clasificar o hacer regresión de manera lineal. Aquí estoy poniendo un ejemplo, yo no me acuerdo, siempre se me olvida cuál es el ejemplo que yo escribo aquí, pero por decir algo, esto puede ser el peso de la persona y la altura de la persona. Estos bajitos
y poco pesados, pues digamos que son personas que tienen ciertos problemas físicos por ese tipo de cosas. Estos son muy altos y muy igualmente pesados, pero pues por lo mismo altos, de pronto son muy delgados y pueden tener problemas en los huesos y tal. Y aquí ni qué decir, estos que son altos, pero poco peso, pues esos también pueden tener problemas en los huesos. Y estos que son bajitos, pero muy pesados, son como estoy yo, estoy como por aquí, que son ya con obesidad. Los que están por acá en este sector probablemente tienen un peso y una altura dentro de los estándares. Los demás pueden tener problemas de alimentación, etcétera, etcétera. Pero pues clasificarlos a partir de peso y altura, pues es un poquito difícil porque tendría yo que hacer un poco de rangos, ¿no? Un montón de rangos aquí para poderlos clasificar o para clasificar entre los que tienen problemas de alimentación y los que no. Esto no es lineal, claramente esto es así. Pero existe la manera de convertirlo lineal y ese es el kernel, que es la magia de los métodos kernel, en el cual yo agrego una variable que combine las variables de mi espacio inicial. Este es mi espacio de datos, X y Y, no tengo más, peso y altura. Pero podría agregarle una variable a través de una función, ¿sí? Una fórmula, donde yo me los pueda separar linealmente. ¿Sí? De esa manera yo ya, bueno, esto ya es la matemática aquí es bastante sencilla, pero fíjense cómo yo paso de un espacio de mis datos a características, hago la clasificación y luego hago el paso contrario. Eso también es bien importante. Y esto es, por decir algo, yo como lo hubiera hecho, yo lo que hubiera hecho es una función, agregarle una variable, en este caso, pues aquí no se agregaron variables, sino se transformaron, donde yo cojo y digo el promedio acá, ¿sí? Este es el peso promedio, me devuelvo aquí para hacerlo más fácil. Aquí tengo, si esto es peso, esto es altura, y aquí yo tengo peso promedio, altura promedio, y hubiera hecho una función que sería una z, una nueva función, una nueva variable, que sería algo así como el peso de la persona menos el peso promedio al cuadrado más la altura de la persona menos la altura promedio al cuadrado. ¿Qué está haciendo esto? Esto simplemente lo que hace es que aquí en este punto, bueno, lo voy a hacer además para que me quede igual a la formulita. Aquí sería, aquí antes de Z le pondría W promedio por H promedio menos. Ya les digo por qué. Entonces, acá en este lugar, H promedio me va a dar alto. Y esto, si estoy acá, esto va a ser muy pequeño porque el peso menos el peso promedio me va a dar 0. O sea, un valor grande menos estos ceros, pues me va a dar que aquí esto va a ser alto y en la medida en que yo me alejo hacia los extremos va a ser bajo. O sea, estoy haciendo un paraboloide aquí, que eso se va a ver más o menos como esto, ¿sí? Entonces, al hacer yo esa función, yo sí puedo tener un plano, un hiperplano aquí que me separe de manera lineal estos de estos otros. Y es lineal, esta es una función lineal. Entonces, digamos que un poquito ese es como el espíritu del kernel, es como si yo tengo esta imagen así y me pongo las gafitas. Bueno, ahora sí, hablemos de descriptores en general. Una fuente de descriptores son un montón de relaciones que ya conocemos. Fourier, esta diapositiva, tengo que darle los créditos al Laboratorio de Investigación de Sistemas Inteligentes que me la facilitaron. Me pareció muy bonita porque yo aquí tengo la señal en el tiempo y aquí la descompongo en cada una de las frecuencias y al mirarla por este lado voy a ver las amplitudes de esas frecuencias, básicamente.
que es lo bonito que tiene kernel, la transformada de Fourier, este querido amigo nuestro, Joseph Fourier, yo lo llamo el catador de cócteles armónicos. ¿Por qué? Porque si yo imagino, yo hago la analogía de unas funciones seno de distintas frecuencias y amplitudes, yo las puedo hacer análogas a distintos tipos de licor, ¿no? Entonces, 2 de ron, 1 de vino, 3 de aguardiente y 5 de whisky, y esto queda, pues da una borrachera tenaz, pero aparte de eso, si yo le llevo esto a un catador que sea capaz de decirme tiene 2 de ron, 1 de vino, 3 de aguardiente y 5 de whisky, pues muy duro. Y eso es lo que hace la transformada de Fourier. Yo aquí le pongo una frecuencia de una amplitud determinada, ¿sí? Aquí está mi amplitud de esa frecuencia. Aquí la veo, aquí las voy a sumar. Y puedo echarle otra de otra amplitud. Fíjense que esta tiene más alta frecuencia, más baja amplitud, que eso se vería de esta manera como lo están viendo ahí. Y si voy agregando distintas frecuencias, ahí van viendo cómo la suma, esto es simplemente la suma, esto es la suma de esas funciones seno. Al final voy a obtener esto. Esto, claro, pues a un ojo entrenado se ve que tiene algo de armónico y tal. Pero este es el cóctel. Este es el cóctel en el dominio del tiempo o en el dominio del espacio. Pero ¿qué pasa con la transformada de Fourier? Que cuando yo voy al espectro de frecuencia, o sea, cuando la miro por este ladito, ¿sí? Y cuando la miro por ese lado, voy a ver, fíjense que la más baja frecuencia, esto es hecho en un simple Excel, a esta se le halló la transformada de Fourier y el espectro de frecuencia, y efectivamente fíjense los tamaños o las amplitudes de las distintas frecuencias en la medida en que van avanzando. Fíjense que esta es un poquito más pequeña que esta es un poquito más pequeña que esta de más alta frecuencia es más grande y esta es muchísimo más grande. O sea, es capaz de determinarme qué contenido y de qué frecuencias tengo de cada uno. ¿Y eso qué tiene? ¿Eso qué tiene que ver con los descriptores? Pues que Fourier es un buen descriptor. Si yo tengo una función como esta, la puedo escribir simplemente como 3 frecuencias, 3 rangos de frecuencias. ¿Qué tantas frecuencias están aquí? ¿Qué tantas están aquí? Y con 3 numeritos, alta, media y baja frecuencia. Perdón que yo a veces escribo en inglés, pienso en español, escribo las iniciales en inglés. Con 3 numeritos, alta, media y baja, no high, medium y low, ¿no? Yo con estos 3 numeritos ya escribo esta función. Pero si yo tuviese que hacer un deep learning, aquí ¿cuántos números hay formando esto? Hay 2000 números. 5000 números forman esa señal. Y yo con 3 numeritos podría escribirla porque a mí me interesa cierto tipo de, o 5 numeritos o lo que ustedes quieran. Poquito para ilustrarlo, las frecuencias de Fourier. Aquí tengo un edificio muy bonito, esto creo que es, ahí no lo tengo, Plaza Vicente Roosevelt, pero creo que esto es en Barcelona, donde tengo unos muros que tienen unas formas que reflejan una baja frecuencia o regional, se ve clarísima, una media, que son estos canalitos, ¿sí los ven? Y una alta frecuencia, que son las señales de la formaleta y algunos errores. Y fíjense que eso es así, regional, local y ruido, estos son errores, esto es un problema de tal. Y siempre funciona así. En una topografía, yo tengo aquí mis 3 cordilleras, este es un perfil por el paralelo 4 grados norte, yo puedo hallar mi espectro de Fourier, mire que yo veo que tiene un contenido de baja, media y alta frecuencia, puedo aplicar un filtro en el sentido que yo puedo dejar mi señal, todo esto hasta acá y el resto cero. Claro, el filtro se aplica de manera distinta, un Butterworth, una transición, pero pensemos en un filtro a lo macho, a lo bruto, a lo radical mejor. ¿Sí? Macho ya no se usa. A lo radical, entonces tengo que mi contenido de baja frecuencia es esto, más esto en ceros, y cuando yo me devuelvo aquí a ver eso, cómo se ve en el espacio, porque es que estoy viendo en la frecuencia, esta parte de baja frecuencia se va a ver así, y que tengo los rasgos regionales, miren las 3 cordilleras y la parte del llano,
Pero si yo veo la media, upa, aquí veo unos datos interesantes. Miren cómo se comportan las alturas, las incisiones que hay sobre cada una de las cordilleras es diferente. Estos son los de la cordillera occidental, estos rasgos son de la oriental, de la central, perdón, y estos de la oriental. ¿Y qué observan ustedes? Yo observo claramente que son distintas los contenidos de media frecuencia de las tres cordilleras. Así nomás. ¿Y eso a qué se debe? Ustedes que son geólogos ya deben estar pensando qué tipo de roca es esto, qué tipo de roca es esto y qué tipo de roca es esto. Bien, solo con Fourier ya estoy describiendo toda la topografía. ¿A raíz de qué? De las incisiones y de las frecuencias con que aparecen. Y la alta frecuencia, que puede ser un poquito de ruido, pero también yo podría tener aquí, a lo mejor, ese ruido también asociado como a las incisiones de pequeños, pequeños cauces o cauces menores, porque esto un poquito también tiene que ver con los dos ríos, Magdalena y Cauca, pero aquí usted ve algunas cosas que también pueden ayudarle a entender de lo que estamos hablando. Y efectivamente el llano aquí ruidoso es porque simplemente esto es el error, digamos, de medición, o mejor, la dificultad que él tiene para resolver esta parte plana frente a esta parte más ondulada. Entonces, Fourier es una cosa absolutamente genial para descriptores. Ahora miremos qué son las imágenes, que aquí es donde me parece a mí que los descriptores cobran mayor impacto. Así como en las señales Fourier, en las imágenes también podemos encontrar descriptores que nos ayudan a tener unas características de la imagen para hacer el trabajo que estamos haciendo y la clasificación que queremos hacer. Por eso yo aquí reescribo esa frase. Una imagen vale más que 1000 píxeles. ¿Por qué? Porque tantos píxeles yo los puedo también reducir, que me representan una imagen, yo los puedo reducir en unos descriptores, ¿ok? O unos descriptores de imagen, podría uno poner aquí. Miremos esta imagen. ¿Qué es esta imagen? Pues esta imagen son unos valores de píxeles de 0 a 255, pero a mí me encanta hacer películas, entonces miremos la película de esta imagen y tratemos de verla en 3 dimensiones. Esto realmente no es una imagen, esto es una vista en planta, oh my God, una vista en planta de, perdón, una vista en planta de algo que es tridimensional en el sentido que los píxeles blancos tienen una altura de 0 y los píxeles negros más negros tienen una altura de 255. Y pues los tonos de grises por ahí en la mitad. Entonces de 0 a 255 vamos a ver cómo es esa tercera dimensión. Recuerden, el píxel tiene no es un píxel plano, sino que es un voxel, o más que un voxel es un paralelepípedo. Piensen en palitos de balso aquí cortados a las diferentes alturas, donde los negros son 0 y los blancos son 255. Tal vez lo dije al revés, pero negro es 0, blanco 255. Y vamos a ver eso en 3 dimensiones. Ahí le estoy dando la vuelta, lo estoy girando. Entonces, ¿qué observan? Como que los blancos están más arriba que los negritos. Claro, pero además que usted aquí, si usted mira esto de lado, usted puede perfectamente decir, estos son nubes. Y esto acá, mírelo, de manera lineal. Nubes, pavimento, árboles. ¿Sí lo ven? Entonces, yo nomás con eso, con el valor
del píxel puedo estar haciendo una observación, una clasificación de lo que necesito. ¿Esto para dónde va? A poder clasificar, por ejemplo, fallas de pavimento. Ya lo vamos a mirar cómo sería el planteamiento de eso. Pero tiene otras características que ya les voy a mostrar. ¿Qué es entonces una imagen en raster? Pues es un conjunto de píxeles cuyos valores son el negro 255 y el blanco 0. Pero hay una diferencia entre esta imagen, que es el píxel original. Yo lo que hice fue rasterizar un poquito esta imagen, o sea, perdón, cambiarle ese raster, perdón, cambiarle el tamaño del píxel a un remuestreo que se ve así. Pero esta imagen que ustedes están observando, no sé si alcanzan a notar unos punticos por aquí, pues eso es lo que la delata. Esta imagen tiene algo raro. Esta imagen es esta anterior remuestreada a ese tamaño de píxel, pero yo lo que hice fue extraer los números, esos números, esos valores de 0 a 155, ponerlos en un Excel, y lo que ustedes están viendo es el Excel de los valores de los píxeles de esa imagen con un formato condicional, perdón, ese tiene otro nombre, formato, sí, como condicional, que es el valor mínimo, póngale blanco, y el máximo negro, y de ahí en adelante. No sé si ese es el nombre, si alguien lo recuerda me dice. Pero fíjense que eso es en Excel. Lo vamos a mirar un poquito más de cerca. Ahí ya se ven los números. Ahí se ven los números. Ahí se ven los números. Fíjense cómo los valores más altos tienden a ser blancos y los valores más bajos tienden a ser oscuros, 65, y pues aquí ya no se ve. ¿Y qué estamos viendo? El ojo del francés. Esto fue lo que yo le metí, y aquí simplemente en Excel un formato condicional, o cómo se llama ese formato, que ese formato es el que usa uno cuando quiere hacer, cambiarle como darle los colores. Pero verá, ya les digo exactamente cómo se llama ese formato, porque lo estoy abriendo aquí. Inicio. Sí, formato condicional, perfecto. Es el formato condicional. Bueno, entonces, siendo así, pues esto sería lo que yo le voy a meter a mi modelo, todo ese montón de números. Aquí esto es solamente una ventanita de ese Excel. Pues es mejor de pronto buscar otras características. Entonces, pensemos en una imagen. Miren los negros aquí, los valores negros más oscuros, 15. Ese es el valor más oscuro, ¿sí ven? El 15. No hay otro más oscuro porque no hay algo que tenga un valor menor, pero esos son los valores. Yo lo puedo ver en 3 dimensiones. Esto es hecho, yo no sé si ustedes conozcan un programa que se llama Surfer, pero yo lo que hice fue subir esto a Surfer y mirarlo así. Valores de 255, valores de 0. Y ya que usted empieza a ver cosas más allá del simple color. La frente del francés tiene una rugosidad, o sea, si usted lo quiere llamar una desviación estándar de estos números, diferente a la que tiene el fondo blanco, este fondo. ¿Sí? De hecho, aquí miren que hay una caída, hay un oscuro, que es este de acá. Las rayas de la camisa del francés, las rayas de la camisa del francés. Esto tiene una desviación estándar diferente. El bigote, los ojos. Aquí hay un mechón, tal vez es un mechón de pelo. ¿Qué es esto? Sí, como un mechón. Miren un mechón cómo se ve. ¿Sí? Entonces, ahí hay unas características de esos números que yo puedo extraer. Simplemente hago un ventaneo donde la desviación estándar sea de cierto tipo. Yo sé que es la frente, sé que es la cara, sé que es el cuello. Miren que el cuello mismo tiene, sí, este es el cuello. Si ven el cuello, cómo se diferencia del fondo acá, pero además se diferencia de la frente. El cuello es un poquito más oscuro. Y eso matemáticamente se puede manejar. También lo puedo invertir. Este es el famoso negativo. Miren la rugosidad que tiene el bigote. Los ojos tienen una rugosidad distinta al bigote o al mismo negro, en este caso blanco del cabello, tiene una rugosidad diferente. Puedo hacer curvas de nivel,
y puedo sacarle un montón de características a eso, primeras derivadas, segundas derivadas, etc. Otra cosa que también se hace mucho es este tipo de filtros, que es correr este filtro por todo los píxeles de la imagen. Aquí, por ejemplo, cojo este filtro y lo que hago es pasarlo por cada uno de los píxeles. Vemos que aquí tengo estos píxeles y multiplico este valor por el valor del píxel más este valor por el valor del píxel, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo un valor para ese píxel central que me lo da esta suma y con un formato condicional para hacerlo en Excel, por ejemplo, para que lo vieran, yo lo hice en Excel, lo corrí en Excel y esto es un embossing hacia el este de realce. A eso que ustedes ven tanto en Photoshop y en tantos otros programas no es más que esto, dependiendo qué filtro usted le pase. Eso es multiplicar y sumar, es muy sencillo. Los de gradiente direccional, por ejemplo, mire que es algo similar. Entonces, todos esos procesos de imágenes o este tipo de procesos pues son bastante sencillos. Ya se lo hemos visto. Miremos a ver cómo se vería esta falla de pavimento que se llama desgaste frente a donde el pavimento está mejor. Claramente acá la desviación estándar de esto es mucho mayor que esta, ¿sí ven? Entonces solamente con que en las imágenes que yo le estoy poniendo a mi modelo, pues basta con hacer un ventaneo de esas desviaciones estándar y ya él se encargará de decir qué es normal, qué es este tipo de falla. Miren, esto es lo que se llama piel de caimán. Tiene una desviación estándar, unas características de rugosidad distintas, etcétera. Entonces, ahí ya yo le ayudaría un montón a mi modelo si yo en lugar de meterle la imagen completa, le pongo más bien datos de desviación estándar o otros parámetros que muy probablemente sea lo que ese modelo va a terminar calculando en un deep learning, pero usted nunca sabrá ni cómo se calculó ni dónde se encuentra. Otro ejemplo con registros de pozos, este es el trabajo del profesor Jorge Leal, de su tesis de doctorado. A veces uno tiene este tipo de información o esta imagen, estas imágenes resistivas, ¿sí? Esas imágenes resistivas, estos son los registros de pozo, estas imágenes resistivas salen o registros de imagen, salen de correr una herramienta, perdón, ya es nuestra herramienta. Estos son valores de resistividad, valores bajos son los oscuros, valores altos son los claros, y si ustedes observan es como si yo tuviese una foto, que no lo es, pero digamos que son un montón de píxeles y más píxeles. Eso se hace a través de esta herramienta que mide resistividad, pero además nos permite ver también este tipo de cosas. Por ejemplo, esta función senoidal, pues claramente me está mostrando a mí la inclinación del estrato, o sea, tengo rumbo y buzamiento perfectamente aquí, a partir de extraer este sinusoide. Y bueno, y las características del sinusoide me van a decir rumbo y buzamiento. Ese fue el trabajo que hizo Jorge, uno de los tantos, porque ha hecho varios, sobre eso, sobre las capas, cómo se ven sinusoidales, a partir de agregar, por ejemplo, cosas como dimensión fractal. Ahorita les muestro qué es la dimensión fractal muy rápidamente. O algo como lagunaridad, que tiene que ver también, es un concepto muy asociado a dimensión fractal, que es más o menos como que trata o extrae, digamos, como estos espacios, ¿no? Una como la autorrepetición y la otra es qué tan denso o qué tan poco denso es. Entonces la lagunaridad grande, 1,89 es que no tiene tantos espacios y tal, y 1,35 es que los tiene. Un ejemplo de cómo se calcula la dimensión fractal es muy fácil. Para este tipo de cosas se hace un proceso que se llama box counting o conteo de cajas, que es muy sencillo. Es contar, básicamente a ver si aquí está bueno. Consiste en, usted cuenta para este tamaño de píxel, cuántos, o sea, usted lo remuestrea para que estos queden negros y blancos y tal, y cuenta el número de
de cajas, por ejemplo, blancas, el número de cajas blancas, contra el logaritmo de 1 sobre el ancho del píxel. Y lo hace para un ancho de píxel, luego lo hace para otro ancho de píxel, remuestrea varias veces y cuenta el número de blanquitos, por ejemplo, o de negros, cualquiera de los dos. Y resulta que eso en log-log, los logaritmos de ambos, da una recta. Y esa pendiente de la recta, solo la pendiente de la recta es la dimensión fractal. Entonces, si uno va haciendo un ventaneito acá y calcula esa dimensión fractal por conteo de cajas, claro, volviendo esto blanco y negro a través de un umbral, entonces los demás de 125 son blancos y los de menos son negros, usted decide cómo. También lo puede tratar de establecer con un proceso iterativo donde usted vaya buscando cuál es la división de esta binarización que mejor le funciona a su modelo. Y entonces se hace un ventaneo aquí y aquí en el centro se le asigna un valor de dimensión fractal. Lo que le dé a usted ese conteo de cajas, esa pendiente va aquí. Y así, ¿usted qué obtiene? Otro registro. ¿Sí ven? Y ese registro de pronto no de pronto, en serio, está reemplazando toda esta imagen. Este registro reemplaza la imagen. Alguien me dice, sí, para calcular la dimensión fractal usted tiene que hacer un montón de operaciones sobre la imagen y luego correrla y luego, sí, pero es que son operaciones ya específicas de conteo de cajas, pero no simplemente que él empiece ya a operar 4 millones de píxeles contra 4 millones de píxeles en un deep learning, ¿sí? Entonces es distinto a que yo tenga solamente ahora con este solo valor más otros registros, pues yo ya puedo estar caracterizando algo de lo que me interesa a mí esa formación. Lagunaridad es otro registro. Perdón, este era el fractal. Me equivoqué, este era el fractal y este es la lagunaridad, que funciona de una manera muy similar. Es muy sencillo también el proceso, es muy parecido. Bueno, parecido no son idénticos, pero sí permite ir calculando cuántos píxeles hay por esas cuadrículas y estar teniendo en cuenta como estos espacios vacíos. Si no estoy mal, estos son valores reales y fíjense que donde aparecen más espacios vacíos, esto tiende a crecer, aquí a crecer y a decrecer donde están más llenos, donde hay menos intercalación de negros y blancos. Entonces yo estoy reemplazando esta imagen, la estoy reemplazando por 2 registros. Entonces, eso me va a ayudar a mi modelo. Y esto tiene la información que yo necesito. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, usted pueda hacer un modelito de Machine Learning. Usted tiene dimensión fractal, la gama, rayos gamma, resistividad promedio, y estas fracturas. Estos son los datos que él tiene, digamos, para este modelito. Entonces se entrena con la dimensión fractal, el rayo gamma y la resistividad promedio para obtener un indicador de fracturas naturales, abiertas. O sea, yo puedo a través de estos 3 registros, entre ellos dimensión fractal, obtener el número de fracturas, que aquí es donde lo ve, y efectivamente donde hay fracturas, donde él ha hecho el picado. Mire que, fíjense una cosa, este indicador es hecho por el intérprete. Aquí está el cerebro de Jorge. No me quedó un poquito raro. Pero este es el cerebro de Jorge y esto es la información objetiva. Esto fue lo que él picó a mano haciendo sus análisis de fracturas y esto fue lo que le dijo el modelo. Maravilloso. Yo recuerdo que miren aquí el montón de fracturas que hay, mientras que aquí no hay. Aquí hay una medio fracturita y cómo él a partir de esos registros es capaz de lograrlo. Cuando estábamos haciendo este trabajo con Jorge, recuerdo que la primera vez que lo corrió, encontró una gran cantidad de falsos negativos. O sea, encontró, bueno, no es el ejemplo, pero supongamos que encontró unas fracturas aquí. Claro, falsos positivos, pero este es falso positivo. Y él decía, pero no puede ser porque ahí no hay fracturas. Entonces el modelo me está fallando aquí porque aquí funciona bien, pero acá no.
Pero uno siempre tiene que ir a revisar. Y entonces él se fue a mirar qué era lo que podía estar pasando acá, o sea, qué tipo de litología le estaba enmascarando su modelo. Y cuando llegó, revisó y se dio cuenta que él no había visto que efectivamente aquí habían fracturas. O sea, que el modelo se encargó de decirle, oiga, y aquí usted no puso, pero a mí sí me da. Y allí llegamos, y lo bonito de este modelo fue eso, que en donde no había fracturas, donde el modelo decía que no había fracturas, en un buen porcentaje era porque le habían faltado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo acá, claro, esto lo hice a mano, esto es a mano, las fracturas a mano, pero el próximo pozo, pues yo solamente tengo la dimensión fractal, 2 registros y ya tengo las fracturas. Más, con él se hicieron un montón de modelos de fases calcáreas, perdón, intervalos, hasta el relleno de las fracturas logramos obtener con esos modelitos. Utilizando ¿qué? Dimensión fractal, rayo gamma, factor fotoeléctrico, neutrón, resistividad promedio y varianza de la resistividad. Y en los modelos posteriores, en los que tienen que ver con la inclinación de los estratos, se utilizó la lagunaridad. Aquí hay más ejemplos de eso. ¿Cómo hacer? Miren lo fácil que es calcular los fractales. Este es un programita en Python. Usted define es pasar de RGB2 a tonos de grises. O sea, aquí lo que hago es con esta función es pasarlo a gamas a tonos de grises. Entonces usted lee su imagen aquí. Encuentra los píxeles que no son cero. Dentro de todos esos valores, dentro de la X y la Y de esos píxeles, si el valor es mayor que cero, sume el número de píxeles. Luego tiene los valores de las longitudes de X y de Y. Y aquí tienes el número de píxeles. El píxeles.shape le da el número de píxeles, en este caso negros. Perdón, blancos, porque son mayores de 0. Y bueno, y aquí también, aquí es como lo extrae, como cuenta los píxeles, y aquí hace varias escalas, va poniendo cada vez distintos valores de la escala en X y en Y para pixelarlo, y lo pixela y simplemente va allá a esta rutina, calcula los píxeles negros y simplemente plotea. Y aquí está el número de píxeles contra el valor del tamaño del bin, y fácilmente se calcula esta pendiente por regresión lineal, que si no estoy mal es lo último que se hace aquí. No está aquí no está. Porque aquí no lo está escribiendo. Mire entonces lo que produce este programita de acá. Entonces, esta pendiente es la dimensión fractal. Y es un valor, es un número. Ahí está su número. Esa es su dimensión fractal. Y eso se hace entonces para cada una de las imágenes en un ventaneo, corriendo para abajo y asignando este valor acá. Muy sencillo. Les va a llegar muy probablemente esta misma presentación. Entonces, yo hago la analogía yo me la paso en analogía, ¿no? Entre el descriptor y no usarlo, o sea, entre el Machine Learning y el Deep Learning. Este me da rapidez, en cambio me da facilidad. ¿Sí? Y es lo mismo que en el Vector Raster, el uso de memoria con solo descriptores, o sea, el vector, mejor en memoria, mejor en resolución, en precisión, en análisis de redes sin coordenadas, mientras que el raster es una estructura más sencilla, ¿sí ven? Facilidad, operaciones de superposición, variabilidad espacial mejor pues definida, compatible con sensores remotos, programación y tamaño de celda. Esto es por facilidad. Entonces el Deep Learning es también por facilidad, pero me permite a mí saber que mi modelo es viable. Este sí es para rapidez. ¿Ok? Que es un poquito lo mismo. Vamos a poner otro ejemplo de Machine Learning, en el cual yo tengo esta imagen. ¿Sí? ¿Esta imagen qué tiene? Pues es un RGB. Ojalá tuviera infrarrojo cercano también, qué sé yo, pero esto es para hacer una analogía a la siguiente. El RGB
como aquí en estas hojas, si ustedes miran estas hojas van del verde al rojo por contenido de clorofila. Yo pienso que esta tiene más clorofila que estas hojitas de aquí que están más secas, que tienen menos clorofila. O sea, tal vez si yo pudiera tener un modelo que a partir de un RGB, de una imagen, de una foto, pues poder tener el contenido de clorofila relacionado con el color, que RGB es el color que tiene las plantas, y aquí se observa bastante bien. Entonces los más verdes más clorofila, los más rojos menos clorofila. Pero ¿cómo hago para saber el contenido de clorofila? Pues básicamente con laboratorio. Entonces, esto yo hice este trabajo, bueno, este no lo hice, este simplemente es un ejemplo de juguete, porque efectivamente el color verde tiene que ver con el contenido de clorofila. Entonces, vamos a mirarlo. El modelo hipotético es este, más clorofila, menos clorofila, que ya les había ilustrado. Y si yo tengo esta fotografía en el espectro visible y tengo unas muestras de laboratorio, ¡ah, qué maravilla! Tengo el RGB aquí, bueno, ambas son objetivas, es tomado por un sensor remoto y aquí tengo el laboratorio. ¿Cuál es el problema del laboratorio? ¿Cuál es el problema del laboratorio? El problema del laboratorio es que es muy costoso. El laboratorio es muy costoso. Yo no puedo hacerle pruebas a todos en el laboratorio, pero sí puedo tomar una foto y si logro encontrar esta relación entre el color y el contenido de clorofila, ¡eureka! Me habría ahorrado un montón porque con estas muestras de laboratorio calibro mi modelo y luego puedo hacer un mapa a partir del color, ya le asigno clorofila a cada uno de esos píxeles con esta formulita y puedo obtener un mapa de distribución de clorofila o de estado de salud de la vegetación o cualquier otra cosa que a mí se me ocurra, de tal manera que yo puedo, por ejemplo, hacer agricultura de precisión y poner, qué sé yo, más urea o más lo que sea, estoy diciendo locuras, pero puedo ayudarme a hacer el tratamiento del suelo con una manera mucho más, más óptima. Mire que eso ya se hizo. Hay un trabajo en Computer and Electronics in Agriculture que hace algo de este estilo, donde solamente utilizan el valor del verde contra la clorofila medida en el terreno. Entonces, fíjense que no son locura lo que estoy diciendo. Esos ejemplos ya se dan. Para el diagnóstico vial, estos son algunos de los papers que relacionaban esas imágenes. Imagínense usted, yo poder hacer un video por todas las calles de Bogotá y simplemente un sistema inteligente que se encargue de decirme dónde están las fallas de pavimento, calcular y decir dónde hacer los tratamientos. Pero bueno, no me creyeron, pero igual sé que ustedes sí me van a creer. Miren los que ellos usan descriptores, por ejemplo, para este tipo de falla. Entonces, ellos lo que hacen es, aquí dentro de los píxeles, le asignan un número, una característica a, lo voy a agrandar acá, a mejor así, es que no se ve muy bien, pero este es negro y los demás blancos, entonces este es negro y los demás blancos tienen un valor, pero estos tres son negros, entonces estos tres son negros y tienen un valor, y a partir de ese descriptor se asocia con la fractura. Entonces ya usted simplemente corrió esta herramientica, así como yo les mostré lo del filtro, corrió usted este filtro y esos números quedan asociados, bueno, el Machine Learning tiene que asociarlos a las fallas de pavimento. Miren, aquí hay otro, este es también lo mismo donde aplican este filtrico. ¿Sí lo ven? Miren lo que aquí está el ejemplo perfecto. Este filtro, perdón. Entonces lo recorren por toda la imagen y esto es 1 por 1, 1 más 1 por 2, 2 da 3, 0 y 0 y aquí va un 3. Y así siguen poniendo todos los valores. Y ese es, digamos, una especie de descriptor. Igual utilizan una red neuronal. Es más, se llama red neuronal convolucional porque esto es una convolución. Otros factores, promedios, desviaciones estándar, curtosis, perdón, esto no me acuerdo cómo se llama, etcétera. De las imágenes, ¿se acuerdan que yo les dije? La desviación estándar, el promedio y también curtosis, sesgo, etcétera, etcétera. Sesgo, lo que me faltaba.
Y con base en estos números es lo que le entra al modelo para entrenarlo. Hacen un ventaneo y en cada ventanita calculan estas cosas. En sismología, por ejemplo, esto lo va a pasar muy rápido. Esto es con 3 componentes en una sola estación, determinar magnitud, etcétera, etcétera. Tenemos el evento. Esto es lo que tiene el servicio geológico, que con los eventos han puesto magnitud y localización. Tengo esos datos, tengo tanto los registros como esto, pues vamos a ver cómo encontramos unos descriptores, que en este caso son picos de onda P, la envolvente, la covarianza, la polaridad. Solo con esos valores, una tablita muy sencilla, y logramos sacar un modelo muy, muy bueno. A partir de, ¿por qué una sola estación? Porque pues tenemos mucha distancia entre las estaciones, y pues de aquí a que yo triangule ya el sismo ha pasado, pero si yo en 5 segundos de onda P lo puedo lograr, pues básicamente ese es el modelo. Tengo de un lado las formas de onda y del otro lado los datos, lo que yo pretendo encontrar. Pero esos, bueno, aquí cuántos eventos se usaron, cómo se procesó la información. Entonces, claro, miren los descriptores aquí. Pues aquí son mis formas de onda, pero yo extraigo unos descriptores, y por otro lado de estos archivos yo extraigo la información que necesito como magnitud y localización. Bueno, eso requiere todo lo que ustedes se puedan imaginar de trabajo, pero al final esto simplemente lo que explica es cómo se ensamblaron los conjuntos de datos para distintos tipos. ¿Y qué es lo que uno hace entonces con los descriptores? Es representación de la entrada para de pronto también reducir el número de variables a algunas características. ¿Cómo se puede hacer? Por un ventaneo. ¿Sí? Yo puedo tener, por decir algo, correr un parámetro aquí. Entonces, en cada uno de ellos calculo esa variable, que puede ser cualquier cosa que yo pueda relacionar, y mis parámetros pueden ser la pendiente, el intercepto y el coeficiente de correlación de esta regresión lineal. Y esos son mis 3 datos, que los saco de estas 3 componentes. Simplemente todas estas 3 componentes las convertí en 3 números. Y podría convertirla más o menos, y esto funciona muy bien. Y luego correlaciona uno solo esos pocos parámetros en lugar de meter todo el registro completo. Pero para eso usted tiene que no solamente adivinar e inventarse los descriptores, sino trabajar con la información que ya exista. Por ejemplo, estos 3 compañeros de la China, los chinos, queridos amigos nuestros, determinaron una forma de encontrar la magnitud solamente con los 10 primeros segundos, a partir de que es solo la amplitud máxima antes de los 10 segundos, y la relacionaron con la amplitud máxima, que es con la que se calcula la magnitud de cuando aparezca en el sismograma. Esto es más rápido que esperar a que llegue. Y miren cómo les dio chévere. Aquí la magnitud de los 10 segundos contra la magnitud al final. Pues claro, hay una correlación lineal espectacular. Quiere decir que si yo quiero averiguar mi magnitud, pues con 5 segundos me sirve la amplitud máxima. Quiero anticiparles que parecía muy fácil todo, pero por ejemplo, cuando yo ya metí todos los sismos a mi modelo y traté de emular, hacer esto mismo que ellos hicieron, a mí no me va a alinear por ningún lado. Primero porque tenía sismos de baja magnitud, estos son todos de magnitud mayor de 4, ¿sí? Yo tenía muy poquitos sismos grandes, o sea que me tocaba trabajar con un registro mucho más amplio. Entonces, claro, bajando aquí de magnitud eso no cuadraba. Y segundo, ellos trabajaron con pues muy buenos eventos seleccionados. En cambio, yo quería trabajar con lo que hubiera, pero bueno, eso es otro cuento. También, mire la formulita tan fácil, que eso no era tan fácil. Esta envolvente también tenía cierta relación en otro, es japonés, o DACA es japonés. Esa envolvente, estos datos de la envolvente, tenía alguna relación con la distancia. Esa pendiente, fíjense que todo se reduce a pendientes, regresiones, hay muchos de ellos que son así. Esto fue otro ventaneo para hallar las matrices de covarianza, los valores propios de estas matrices de covarianza, y ese era el dato que entraba.
la covarianza de estas señales en X, en Y y en Z, y esta es la matriz de covarianza, y lo que entraba son los valores propios de la matriz de covarianza. O sea, podía coger todo esto y convertirlo a través de la covarianza en 3 valorcitos, y estos eran para identificación de fases. Y estos también funcionan muy bien, pero a pesar de tener todo el estado del arte y los descriptores sacados de los mejores genios que habían hecho estas cosas, no me funcionaba, pero también funcionan a veces descriptores que usted sueña. Y este descriptor, yo lo soñé, o sea, me desperté un día pensando, pues seguramente me acosté pensando en cómo resolver el problema y qué me podría a mí dar la información que yo necesitaba para mi modelo, cómo tener en cuenta que si yo quería dirección, cómo se movía más en una dirección, más en una dirección del sensor, un sensor más de una dirección que el otro. Y esta la soñé, se los juro que la soñé, o sea, me desperté pensando en implementar esto, lo implementé, y este descriptor unido con los demás fue el que me resolvió el problema. Y es una cosa absolutamente sencilla. Tiene que ver con eso que les mostré antes, y es el promedio de los picos hacia arriba, o sea, cada pico de la señal hacia arriba, y el promedio de cada pico hacia abajo. Para que ustedes les quede más claro, aquí en mi primera ventana, estos son los picos hacia arriba, estos son los picos hacia abajo, este es el promedio de los picos hacia arriba, promedio picos hacia abajo, y aquí tengo promedios hacia abajo, promedios hacia arriba. Ahora sí cobra importancia la gráfica que les mostré primero, y tengo un punto. Aquí ya tengo un punto. Siguiente ventana, lo mismo, siguiente ventana, 5 segundos. ¿Qué hago? Regresión lineal de estos puntos. Miren ustedes lo rebuscado que puede parecer esto. A los 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, pero esto me está planteando a mí la relación entre una y otra dirección, si es hacia arriba y hacia abajo, ya estoy entendiendo algo, por ejemplo, de cómo fue la fase de llegada, etcétera. Y de eso pues se le saca el intersecto, la regresión lineal de esos punticos, el coeficiente de correlación y la pendiente. Y esto me está indicando a mí justamente cómo fue la llegada de la onda. Y este descriptor fue el que me resolvió todo. Y bueno, ya se hizo la extracción de descriptores de cada uno de los, bueno, aquí tengo los datos, y lo que quisiera averiguar, y de cada uno de estos se hicieron esas regresiones, tanto aquí están los valores propios, perdón, este es el de up-down, aquí están los valores de los picos hacia arriba, picos hacia abajo, qué sé yo. Todos estos descriptores calculados fueron los que entraron al modelo y los que con los que se lograron obtener muy buenos resultados. Uno de los más interesantes es que me gradué, pero bueno, por fin me gradué. Para que vean ustedes otros ejemplos, morfología, y de morfología, ¿se acuerdan el que les mostré las frases de pavimento? Mírenlo aquí. Esta es una variación y se llaman geomorfones. Bueno, en español yo lo llamo geomorfón. Applying local ternary patterns. Se llaman patrones ternarios locales en la clasificación de... Ah, no veo aquí el nombre. Seguramente está en una diapositiva que quité. Pero estos se llaman geomorphons. O geomorfones, digo yo. Y en cada píxel yo miro los vecinos. ¿Sí? Fíjense que estos son los vecinos, exactamente son los vecinos. Lo mismo que les había mostrado en el otro. Y dependiendo de la forma que tengan, entonces, si sube, si es mayor o menor o igual, pues va a tener una característica. Y esto lo hice yo para poder mostrar cómo esos geomorfones funcionaban, porque estos son números en un convertidor, perdón, no es binario, no es binario, sino ternario, por eso se llama ternario, que los binarios son 0 y 1, pero la representación en ceros y unos, y este es en 0, 1, 2. ¿Cómo representa un número en 0, 1, 2? ¿Cuál número? Pues este número. ¿Cuál? 0 si es igual, 2, perdón, 0 si es menor,
2 si es mayor y 1 si está a la misma altura. ¿Sí? Y yo me puse en la tarea de hacerlos que empezara por cualquier número, ¿sí? Que empezara, o sea, a correr esto porque pues esto no es invariante, esto depende con cuál uno tenga, desde donde uno arranque. Pero igual, este convertidor me daba un decimal y este decimal es el descriptor. Este decimal me está diciendo a mí qué pasa alrededor, que tiene que ver con esto, perdón. O sea, esta es la representación decimal de este número ternario. Y bueno, y cada uno de ellos tiene su propio nombre, ¿sí? Y yo lo que hice fue pues calcularlos todos, un poquito desocupado, pero pues es chévere, es bien bonito el ejercicio. Mire que el pico siempre en decimal es 0, el plano en decimal es 3280, el hueco, el hoyo, 6520, los otros ya varían un poquito dependiendo, pero de alguna manera la dirección principal la podría uno obtener de estos números de acá. Aquí cada uno de ellos los puse geomorfones, espuela, no sé cómo se llama esto, y luego los grafiqué aquí como para ver que además, esos son estos mismos números que me da aquí, pero graficados acá, con los cuales uno también puede extraer características de hacia dónde, por ejemplo, este es el slope. Mire que el pit no tiene problema, el plano no tiene problema, el pico no tiene problema, pero el slope, sí, la pendiente sí tiene una forma diferente dependiendo de donde usted arranque. Pero esta forma, dependiendo el número, cómo le dé, le va a indicar, o sea, en qué momento, arrancando desde dónde le da el máximo, que usted puede calcular la dirección de ese plano. ¿Sí ven? Y así lo mismo los demás tienen que ver con la dirección de los planos. Mire, este también, este valle, también puedo saber la dirección del plano con el geomorfón. Entonces, son increíbles, son muy increíbles estos descriptores. Otros descriptores aquí con unos dientes pues son estas imágenes. Resulta que estas están en escalas distintas. Cuando uno digitalizaba estas imágenes, ¿sí? Y trataba de utilizar estos valores o estos mismos aparaticos acá, pues resulta que esto era para clasificar con el diente, clasificar qué especie era, no sé si es especie, bueno, ustedes me imagino que saben más de estas cosas, pero resulta que dependiendo del tamaño de la foto, él decía que eran romanosaurios porque eran chiquitos y rollosaurios porque eran más grandes, pero resulta que esto no tiene escala, entonces había que buscar unos parámetros invariantes de la escala, que no dependan de la escala. Entonces se digitalizaron, se calculan las áreas de cada uno, se puede calcular el área. Aquí tenía la fórmula de la presentación, pero no quise mostrar para hacerlo más rápido, pero esta es la forma de calcular el área. Yo puedo tener el área de ese diente, puedo tener el centroide se calcula también de cierta manera, es muy sencillo, teniendo yo las coordenadas de los puntos, todo esto es calculado en Excel, ¿sí? Y yo puedo tener el centro de gravedad en X, en Y de esta figura, tengo el máximo y el mínimo, tanto en X como en Y, y puedo tener el eje, que es el promedio entre X y lo mismo del otro, y con estas diferencias, con estas formas en que esto se desplaza, pues me está dando indicaciones de cómo es esa figura. Aquí para otro diente, se hace la tabla. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Algo que no dependa del área. Miren lo curioso, el área negativa simplemente el área se toma en valor absoluto. Miren cómo los romanosaurios tienen áreas grandes, estos roserosaurios áreas más pequeñas, y aquí si yo intento hacer una clasificación por área, pues no tiene sentido porque es el área que me da en la digitalización de la foto. Entonces tiene que ser cosas como área sobre perímetro al cuadrado, que tiene mucho más sentido porque esta es adimensional. Área tiene unidades al cuadrado sobre perímetro al cuadrado para que tenga metros al cuadrado y sea dimensional, pero esta curiosamente funciona muy bien. Desplazamiento en X sobre el ancho, desplazamiento en Y sobre el ancho, desplazamiento en X con respecto al ancho, o sea, esta dividida esta, o alto sobre ancho. Y empezamos a jugar con esos áreas sobre perímetro, alto sobre ancho, y aquí lo que yo quiero es diferenciar los Cs de los A
pero por una función lineal. Aquí solo puedo diferenciar los b. No, tampoco puedo, porque fíjense que aquí hay un b. ¡Ay, madre! Casi. Bueno, los b los podría diferenciar, pero los a de los c no tengo cómo diferenciarlos por una función lineal. Y así empezamos a jugar desplazamientos en x y en y. Aquí hay un c, aquí hay un c. No, pues no hay cómo hacer nada lineal aquí. Y así fuimos mirando, mirando, y hasta que llegamos a estos dos. Área sobre perímetro y los desplazamientos en x y en y. Y son invariantes, pero fíjense cómo yo ya ahí sí puedo trazar unas líneas que me separan los b's de los c que van aquí por dentro. Ahí está el c y ahí está el otro c. Por dentro de esa línea y los a aquí. O sea que con esas tres líneas logré separar las especies. ¿Con qué características? Pues no con la imagen completa ni con el resto de píxeles. No, con dos valores. Dos valores que son como una especie de descriptores. Bueno, son descriptores. Desplazamiento en X versus área sobre perímetro. Es curioso porque área sobre perímetro cuadrado no funcionó mejor, pero bueno. Y bueno, es otra forma. Esto simplemente es información para ustedes para que vean cómo yo puedo tener una imagen. Estos son unos momentos invariantes que muy como esto, este no depende del área, del tamaño, pero estos no solamente no dependen del área, del tamaño, sino de la dirección misma en que usted tenga en la imagen. Usted puede tener, por decir algo, un deslizamiento aquí, ¿sí? Pero estos momentos invariantes van a ser iguales si el deslizamiento es así que si el deslizamiento es así. La misma forma pero girada, o la misma forma más pequeñita, girada para otro lado. Todos estos le van a dar los mismos momentos invariantes. Entonces, por eso es importante. Yo simplemente se los dejo ahí para que cuando los necesiten los traten de sacar. Pero es muy fácil. Un momento de orden PQ es la suma por los píxeles en X, la suma por los píxeles en Y. Del valor del píxel X elevado a la P, el valor del píxel Y elevado a la Q, o sea, el número del píxel. O sea que si ven este píxel, X valdría 2, Y valdría 2, 2, y bueno, entonces yo defino que mi P sea igual a 1, Q igual a 1, ¿sí? O sea, yo defino cuál es el momento PQ que necesito, entonces es el momento 1, 1, o el momento 1, 0, entonces este irá a la 0, qué sé yo. Y es sobre todos los píxeles, y f de xy es la altura del píxel, el z que les mostré en la imagen. Por eso al principio les mostré una imagen en 3 dimensiones, pues la tercera dimensión es esta f, ¿sí? Bueno, x barra, de hecho, el promedio de las x, el promedio de las x en las x es el momento 1, 0 sobre el momento 0, 0. El momento 1, 0 es p elevado a la 1, o sea, x, y elevado a la 0, o sea, aquí no queda nada, y queda la suma de los valores en x, de la función. Y el momento 0, 0, o sea, esto es la suma de la función en x, y el 0, 0 es que esto se convierte en 1, esto se convierte en 1, y me queda la suma de todos los píxeles de toda el área. Entonces, ay, perdón, aquí faltó una y barra, aquí me faltó la barra. Y barra es momento 0,1. Miren, eso es que el momento, el promedio en X y el promedio en Y, pues son momentos invariantes. Hay momentos centrales que se llaman estos, el mu PQ, que es muy parecido, X, pero ya menos X barra la P, Y menos Y barra la P, F de X. Esto es lo mismo. Esto es muy fácil de calcular en una imagen. ¿Se acuerdan? Una imagen vale más que 1000 píxeles. Esto es lo que yo les estaba mostrando. La X es el número del píxel, la Y es el número del píxel en Y, y la F es el numerito que tiene ahí. El mu sub 0 es igual a m sub 0, el mu sub 0,1 esto es igual a 0, el mu sub 1, 1 se calcula de esta manera, el mu 2, 0, pero pues se calculan todos de acá. Lo interesante de estos mu's es que después se pueden utilizar para otros momentos, ¿sí?
que es el momento normalizado, porque estos no están normalizados, se define otro momento, y estos NPQ corresponden a mu PQ sobre mu a la gamma, donde gamma tal. O sea, esto es una cosa también que es muy fácil de calcular y se calculan los momentos invariantes, que son los que les quería yo mostrar finalmente. Phi sub 1, que es este momento central normalizado N20, que es N20, o sea, N20 es igual a mu 20 sobre mu a la gamma 00, y gamma se calcula como PQ, o sea, 2 sobre 2 más 1, gamma es igual a 2, o sea, mu al cuadrado. Y estos mu's ya los vimos que son sencillitos de calcular. Perdón, los mu's son sencillitos de calcular, los centrales, ¿sí? Pues estos son fáciles de calcular. Se calcula este n fácil porque depende de los mu's, y el phi es el que depende de estos momentos centralizados. Y esto es la octava maravilla del mundo en imágenes. Bueno, hay muchos más, pero digamos, este solito, estos phi sub 1, phi sub 2, fíjense que todos son calculables. Obviamente lo hará un computador y seguramente si trabajan en Python, tengo que buscar a ver si en Python están estos momentos que deben estar, pero montar esta programación es bastante sencillo. Y van a ver ustedes cómo estos momentos invariantes funcionan, por ejemplo, acá en estas radiografías. Entonces, aquí en el ejemplo está una radiografía de este estilo. La radiografía 1 es la común y corriente. Aquí es reducida a la mitad. Aquí es invertida en espejo vertical. Aquí rotada 2 grados y aquí rotada 45 grados. Entonces, un ejemplito. Se puede hacer con muchas más, pero le calculan a cada una de estas, a cada una de estas, le calculan phi sub 1, phi sub 2, tales. Y miren qué maravilla. Phi sub 1, la original, la que está reducida, la que está en espejo, la que está rotada a 45, miren, el phi sub 1, igualito, muy parecido. El phi sub 2, muy parecido. El phi sub 3, muy parecido. El phi sub 4, el phi sub 5, el phi sub 6. O sea que no importa yo cómo le muestre esta imagen, cómo tenga yo esta imagen, él me va a reconocer que estas características, que son las que yo le voy a meter, ¿ok? Que estas características son las que yo le voy a meter a mi modelo. Entonces, yo en lugar de meter la imagen completa llena de píxeles a esa imagen, simplemente le calculo los phis, phi sub 1, phi sub 2, 3, 4, 5 y 6, y le digo, esto es igual a un cráneo. Phi sub 1, phi sub 2, esto es igual a un fémur. Phi sub 1, phi sub 2, esto es igual a tal cosa. Y estoy completamente seguro que él va a ser capaz solamente con estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numeritos, le va a poder clasificar. Algo que en lugar de que sean 7 inputs, son 4 millones de inputs, porque yo digitalicé en los píxeles de la imagen, y entonces esto tiene 4 millones por 4 millones y en Deep Learning. No, 7 numeritos y ya lo tengo. Entonces yo lo que tengo es que ya que esto simplemente es para ilustrar que da igual, entonces yo a cada imagen le calculo esos momentos invariantes y la asocio con lo que es la imagen. Y luego se puede hacer. Por eso está, por ejemplo, el ICI trabaja mucho con imágenes médicas y gracias a esos invariantes. Y bueno, y aquí les dejo el artículo, uno de los tantos artículos, aquí hay dos, donde está mucho más detallado lo de los momentos invariantes, perdón, tres. Este es el de Boroviov, este es el de Min y este es el de Papacostas. Estos tres artículos, el día que tengan que trabajar con imágenes y hacer reconocimiento de patrones, estos tres artículos seguramente les van a servir mucho, pero pues mucho más les va a servir que aquí ya están desmenuzadas y aplicar o calcular esta formulita a lo largo de toda la imagen en X y Y. Con estos numeritos usted se los pone y esto es el valor del píxel de 0 a 255
como se los mostré en el francés. Entonces, esto es simplemente para mostrarle cómo yo puedo reducir la cantidad de datos de entrada a un modelo y de esa manera hacerlo de pronto más rápido que utilizar Deep Learning, etcétera. Y que para que ustedes utilicen descriptores deben conocer más o menos el fenómeno que están trabajando. Aquí está también, en las diapositivas siempre van a encontrar de dónde se sacó la información y bueno, y muchos más, eso hay por montones, y digamos que más o menos eso era lo que tenía para contarles. Yo creo que nos alcanza un par de preguntitas si alguien tiene alguna duda. ¿O hay alguien despierto? Toc, toc. Alejandro. Sí, señor, profe, aquí estoy. Profe, muchísimas gracias. Esta charla estuvo maravillosa. La verdad me gustó bastante. Yo quería hacerle una pregunta. Era con respecto a, bueno, por ejemplo, las operaciones que bueno, lo que usted nos estaba mostrando con la imagen del francés. ¿Hay alguna, al principio de la presentación, hay alguna manera de hacerlo usando empíricamente solamente álgebra lineal? Hola. Profe, en caso que esté hablando, está silenciado. No, decía con el micrófono apagado que digamos que esta es la forma en que normalmente el algoritmo que se aplica para hacer ese tipo de procesamiento. Yo no he visto que sea, digamos, como que sea un kernel que yo le aplique y ya. Pues realmente se aplica este filtrico y se va recorriendo por toda la imagen. Este filtrico se aplica por toda la imagen, que es lo que llaman también como convolución, ¿sí? Las redes neuronales convolucionales hacen exactamente lo mismo. Entonces, no, como una forma de hacerlo, digamos, con álgebra lineal, como un par de matrices que se multiplican, no. Es así, todo rastreado. Todo de esa manera. Ok, vale, profe, muchas gracias. Y sí, y fíjense, aquí de pronto me faltó haberme llevado esta diapositiva para el final, cuando explico los invariantes, que esto es X, esto es Y, y esto es F de XY. ¿Sí? Entonces lo que se hace, la suma en los X de X elevado a la P, o sea, por ejemplo, al cuadrado, Y al cuadrado, F de XY, es justamente 1 al cuadrado por 1 al cuadrado por 226 más 2 al cuadrado por 1 al cuadrado por 226 más 3 al cuadrado por 1 al cuadrado, y por acá 15 x a la 15, y a la 15, f no sé qué. Es eso. Entonces no es difícil programar este tipo de cosas. Me encanta ver las imágenes así en tercera dimensión. No sé si hay alguna otra inquietud. No, profe, pues la verdad me gustó bastante. Pues no sé, me dio como la idea de quizás hacerlo con fotos aéreas, por ejemplo. ¿Sí? Sí, que pues aprovechando de que pues algunas son en blanco, bueno, de que antes se manejaban en blanco y negro, sí. Y pues mirar a ver si se pueden, no sé, tener distintas, pues de las características que uno busca dentro de la fotointerpretación. Claro, es Sí. que es para eso justamente. Y si usted tiene imágenes de satélite, usted va a ver que usted tiene un raster de R, uno de G y uno de B y uno de infrarrojo y lo que sea. Y cuando uno ve los colores, pues es que usted combina la R con la G con la B
para formar una imagen RGB de un pseudocolor, de un color natural, pero la puede combinar con todas las demás. Pero en esencia, las imágenes de satélite, cada una de estas imágenes es un tono de gris de 0 a 255 si la resolución es de 255, porque puede tener, no sé, la puede tener más bajita, como de 0 a 8, solamente 8 tonos, de 0 a 7, perdón, de 0 a 7 o de 0 a 15 en tonos, ¿sí? Que es menor resolución espectral. Pero sí, es para eso justamente. Y la clave es esto, la clave son estos momentos invariantes, no importa cómo le pusimos el rasgo, el momento invariante era igual. Esta es la gran clave para cuando uno quiere hacer reconocimiento de imágenes o cosas de ese estilo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, no muchas tengo... gracias a todos también por estar aquí. Y bueno, y espero que de verdad les sirva en un futuro este tipo sobre todo la documentación que van a tener. Sí, profe, en algún momento deseamos contactarlo con respecto al tema, ¿cómo lo podemos contactar? ¿El correo? Ok, listo. ¿El correo? Sí, el correo de la universidad. Listo. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. Espero que no se no a enojen. ustedes. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Vamos a ver.